Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá, pasión por la cera. Saludos cordiales, sean bienvenidos a esta hora de la noche a Una Pasión, el programa de 8 Cádiz Televisión, en esta jornada de 29 de noviembre, despidiendo ya el mes y acercándonos rápidamente a diciembre con la festividad de la Inmaculada Concepción. Un saludo muy especial a los cofrades de Rota y, como no, a nuestro cura, al padre Marco Antonio Huelga de la Luz, muy unido a nuestra casa 8 Cádiz Televisión, porque la pasada semana tuvo el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, de ofrecerle al Papa Francisco pues un solideo, y tenemos imágenes por supuesto de ello. El Papa Francisco lo aceptó como hace normalmente, se quitó el suyo y se lo entregó al padre Marco Antonio, que lo tendrá guardado pues con muchísimo cariño. Con este saludo al padre Marco Antonio iniciamos sumario para conocer algunos de los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Hoy nos visita el padre Rafael Vez Palomino, maestro de ceremonias de la Catedral de Cádiz. El obispo preside en la catedral el 175 aniversario de la bendición y puesta al culto del primer templo de la diócesis. La Voz del Silencio condensa en San Felipe Neri la clausura del Año de la Fe con un acto de imagen y sonido. Las hermandades celebran con cultos solemnes la festividad de Cristo Rey del Universo. La Asociación de Belenistas abre mañana de par en par las puertas de la Navidad con su tradicional pregón en el Ayuntamiento. Conocidos ya algunos de los temas que vamos a abordar, presento al invitado que me va a acompañar en la jornada de hoy aquí en Plató, en este viernes de noviembre. Ya estuvo con nosotros hace un año aproximadamente. Él es el padre Rafael Vez Palomino, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y, como no, maestro de ceremonias del primer templo de nuestra diócesis. Muy buenas noches, padre Rafael. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El padre Rafael está, entre otras muchas cosas, pues porque ayer en la catedral se iniciaban los actos, los cultos especiales con motivo del 175 aniversario de la bendición y puesta al culto del primer templo de nuestra diócesis, un templo que ha tenido pues muchísimos avatares en contra más que a favor, que sigue sufriendo, porque yo digo que es el eterno paciente, siempre tiene alguna dolencia, tardó muchísimo tiempo en ponerse en pie. Y bueno, pues el padre Rafael hoy nos va a contar un poquito primeramente de esa historia de la Catedral Nueva de Cádiz. Bien, la Catedral Nueva de Cádiz no nace, diríamos, en este sentido, ante la necesidad de un espacio mayor y sobre todo ante el crecimiento de la ciudad, diríamos en la etapa de su siglo de oro, por llamarlo así, ¿no? Tardó muchísimo en terminarse. Precisamente hay un hecho que hace que la catedral exista, la Catedral Nueva como tal, la llamada Catedral de las Américas, porque no hay que olvidar que lo que hoy es Parroquia de Santa Cruz ha sido nuestra catedral desde el inicio de nuestra diócesis, desde que se trasladara la diócesis asidonense, se trasladase a lo que hoy es la capital de la provincia de Cádiz, ¿no? Entonces esta catedral pues prácticamente ha tardado varios siglos en terminarse. Y bueno, desde siempre ha ido teniendo sus problemas, se ha ido aquejando de distintos problemas, ¿no? Sí es interesante que la catedral tarda casi 116 años en culminarse, diríamos, lo que sería lo principal del templo. No hay que olvidar que cuando Monseñor Domingo Silos Moreno consagra la Catedral de Cádiz, pues la catedral no está terminada, faltaba la capilla de las reliquias, faltaba lo que era la capilla del sagrario, faltaba lo que era el altar mayor, ¿no? Esto tardará mucho más, pero el obispo lo que quiso fue cerrar las naves,
Y entonces, bueno, realmente para lo que tuvo en aquel entonces, no hay que olvidar que lo que sería la casa de contratación ya pasa a Sevilla en esos momentos, pues el dinero que tuvo fue para una piedra que conocemos con el nombre de Piedra de Málaga, que al contacto con el salitre de las costas gaditanas, pues hace que se desmorone. Ella misma, con el cambio, digamos, de clima en que se crea dentro de la catedral, pues se venga abajo. Y este es el problema, el llamado mal de piedra que tiene la misma y que, bueno, pues que nos da más de un quebradero de cabeza, ¿no? Bueno, ahí están las redes, que son lo que lo constata. Ayer nos preguntaba Monseñor Zornoza si cuándo podríamos ver la catedral sin redes, ¿no? Y bueno, decíamos algunos que bueno, que a lo mejor habría que tirar el techo para que eso fuera una realidad. Aunque bueno, pues se están barajando distintas posibilidades. Hay quien dice que existen ya cosas mucho más avanzadas, más modernas para poderlo llevar a cabo. En Cádiz siempre se ha dicho va a durar más que la obra de la catedral, porque fueron muchos años. Afortunadamente se inició en un buen periodo, puesto que la casa de contratación, como decía anteriormente el padre Rafael, pasó desde Sevilla a Cádiz. Cádiz tuvo su siglo de oro. La catedral vieja se quedó un poco pequeña para albergar pues a la cantidad de fieles. Hay que reconocer que Cádiz creció muchísimo en ese espacio de casi un siglo aproximadamente, y la catedral de Cádiz tomó un protagonismo importante. Ahora se inician, como decíamos antes, el 175 aniversario de esa bendición. El maestro de ceremonias es una persona dentro del grupo de canónigos muy importante, porque tiene que estar pendiente de todo lo que ocurre en cada celebración que el obispo de la diócesis preside, ¿no? Imagino que eso le dará más de un quebradero de cabeza, ¿no? Bien, y lo importante es el cabildo en general, ¿no? Es decir, el equipo de canónigos es el que hace realidad y posible todo lo que se realiza, ¿no? El maestro de ceremonia lo que presta es un servicio dentro de la celebración, y bueno, dentro de esta celebración indudablemente hay más de un quebradero de cabeza, por cuanto muchas celebraciones implican muchísima gente, en lo que sería la participación, en lo que sería la música, lo que serían los distintos ministerios, el movimiento mismo de personas, la preparación del lugar, implica mucha gente al unísono, pero hay buena sintonía. Yo creo que hemos llegado a sintonizar todos, pero bueno, en última instancia indudablemente el que tiene que estar más atento, diríamos así, a todos los aspectos de la celebración indudablemente es el maestro de ceremonias, el que va a llevar el ritmo de la celebración en definitiva. Ayer pudimos comprobar, lo hemos estado viendo y lo vamos a continuar viendo en pantalla mientras que hablamos pues con el padre Rafael, esta misa solemne, especial de apertura de este aniversario. Poco público, ¿verdad? Pocos fieles en el primer templo. Ha sido siempre la tónica de nuestra catedral, diríamos desde que se volvió a abrir al culto, y anteriormente la catedral nunca ha gozado, diríamos, de un lleno, nunca ha gozado, salvo momentos puntuales, ¿no? Y en estos últimos pontificados pues ha habido momentos puntuales en que realmente podemos ver que hay una asistencia masiva de fieles, ¿no? Pero no es la tónica normal. Sobre todo también hay que pensar que una misa, una solemnidad celebrada en día de diario, pues hace mucho más difícil la participación de los fieles, sobre todo en un horario que no ha terminado el comercio, ¿no? Entonces eso también lo hace, digamos, es un hándicap a la hora de la participación, ¿no? Para la catedral la festividad de ayer es muy importante porque es su solemnidad, Nosotros celebramos el día de la dedicación o consagración del templo, ¿no? Y entonces para la Iglesia Catedral es importante este día, igual que lo es para la Iglesia Diocesana, porque es la Iglesia Madre, y porque en ella está la cátedra del obispo, ¿no? Que es el pastor, ¿no? ¿Podemos adelantar algunos de los actos que se van a celebrar durante este año con motivo de este importante acontecimiento? Sí, en el Cabildo hemos querido estudiar de alguna manera cómo dar relevancia al número 175 de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues hemos pensado una serie de actos sencillos, porque tampoco ni disponemos de medios, porque la mayoría de nuestro medio se va en lo que sería la restauración y el arreglo de las obras que se siguen realizando en la catedral. Dentro de muy poco va a comenzar las obras, diríamos, de la cubierta, porque queremos que, bueno, de cara a las lluvias y demás, esté totalmente hermética la catedral, y eso es lo que ha posibilitado que se siga manteniendo la misma, ¿no?
pero ya va siendo hora de arreglar un poco las cubiertas, y entonces esa es una obra de envergadura que ahora, dentro de muy poco tiempo, va a comenzar. Se está también arreglando la torre que llamamos del reloj, también se está arreglando, y bueno, pues hay una serie de cosas que llevan consigo el arreglo, ¿no? Perdone, padre, perdone, estos pequeños parches que se les va a poner a la catedral, ¿significa que en algún momento estará cerrada al culto o seguirá abierta? No. No, se realizan conforme con el ritmo de trabajo normal, ¿no? Con el ritmo de trabajo, porque no va a afectar a lo que sería la vida diaria o la vida celebrativa de la catedral, ¿no? Entonces, a lo largo del año lo que hemos pensado que haya una parte, diríamos, musical dentro del ámbito cultural, y entonces para eso se nos han ofrecido tanto la coral de la que sería la capilla musical de la catedral, como la camerata, que también ha participado durante años en la catedral. Y entonces ahora para el mes de diciembre hay pensado 4 conciertos de Navidad, para el mes de Cuaresma habrá pensado también otros conciertos, y también para el tiempo de la Pascua. Creo que el ámbito de la catedral reúne las condiciones necesarias para que realmente la música sacra suene dentro de sus muros, ¿no? Pero también hemos querido, digamos, destacar estas efemérides hemos pensado 2 conferencias. Una un poco que nos ayude el que ha sido durante años el director arquitecto del arreglo de la catedral, y otra sería el aspecto un poco celebrativo litúrgico, ¿no? Y también queremos destacar que se va a poner ahora en el mes de diciembre en marcha la culminación de un trabajo que llevamos meses detrás de él, que serán las nuevas audioguías que nos van a acompañar para la visita de lo que es el complejo o el conjunto catedralicio, ¿no? Que cuenta lo que es el templo de la catedral y lo que será la casa de contaduría, ¿no? Entonces los turistas van a tener la posibilidad de tener una audioguía en distintos idiomas, que dentro de unos días prácticamente se va a poder utilizar. Creemos que antes de Navidad, creemos. A la par, el coro Virelai, que llevamos años trabajando en lo que sería un poco el archivo musical de la catedral, pues va a poner también, calculamos que a lo largo de este año se va a poder grabar el 4º disco de ese archivo musical, que queremos que a la larga vamos a tener la posibilidad. Somos de las pocas catedrales que estamos sacando a la luz el archivo catedralicio, un archivo que no está completo, porque recordaremos que nuestros amigos ingleses, cuando asaltaron en aquel famoso asalto anglo-holandés, se llevaron parte del archivo de los primeros siglos de la historia de la catedral. Por lo tanto, esa parte musical la desconocemos, diríamos un poco, hablaríamos del siglo XVI para acá, es lo que tenemos, ¿no? Tenemos grandes autores, ya he publicado 3 CDs, y pues ahora calculamos que este año será el 4º. Y después también hay varias cosas que hemos hecho muy sencillas. Una saldrá a la luz muy pronto, y es un cómic de los santos patronos. Hemos querido de alguna manera destacar esta efeméride, pues volviendo la mirada a aquellos que fueron los testigos, los mártires de la fe en nuestra tierra, y hemos hecho un cómic muy simpático de casi unas 20 páginas, donde hemos recogido un poco la historia de nuestros mártires, englobándole la historia de la época. Y después hemos querido también conservar en ello unas glosas que hemos encontrado en internet acerca de los mártires, también el himno que compuso Weibeder, el compositor, a principios del siglo XX, compuso un himno, unas coplas populares a los mártires, y después las oraciones de lo que serán la misa propia de los mártires, también la vamos a sacar a la luz. Y junto con esto hemos hecho 2 pequeñas cosas. Ayer entregábamos a los sacerdotes que han participado una tarjeta conmemorativa, con un sello conmemorativo, que nos ha ayudado un poco la Sociedad Filatélica Gaditana, para que los sacerdotes que participaron ayer tuvieran la posibilidad de este recuerdo, junto con aquellos que participaron también como ministros de la celebración, un señalalibro, de alguna manera, que reproduce el cuadro, uno de los cuadros que está restaurado, de la consagración, donde se ve al obispo Silos Moreno marcando en el suelo lo que sería el alfabeto, que era la forma de consagrar la catedral. Nos queda restaurar, esta otra de las obras, nos queda restaurar el otro cuadro que tenemos de la consagración de la catedral, donde se puede ver a doña Ana de Villa a un lado, y en otro lado se podrá ver también al que después fue santo,
que fue Antonio María Claret, el obispo Antonio María Claret, que participó en la consagración de nuestra catedral, ¿no? Y bueno, pues esas serán las pocas cosas que podemos sacar adelante, aparte de las obras que se están llevando a cabo en la misma. Ayer pudimos ver después de la misa, ¿no?, esa procesión por los, digamos, por el deambulatorio, el contorno, sí, del templo, con la cruz de asalto, que me comentaba el padre Rafael que es se hizo pues con parte de la madera que quedó en 1596 en ese asalto anglo-holandés de la antigua catedral, y las reliquias del Lignum Crucis, ¿no? Sí, hemos querido destacar de alguna manera, porque como la catedral nueva sustituyó a lo que hoy es Parroquia de Santa Cruz, antiguamente también le conocíamos como Parroquia del Sagrario de la Catedral, pues bueno, pues lo que hemos querido destacar de esto era esa ligazón entre los dos templos, y nos parecía que en aquel entonces fue un gesto bonito, porque hubo una procesión desde la antigua catedral a la nueva, precisamente con esta cruz. Y entonces quisimos recuperar este signo, ¿no? Esta cruz la podrán ver, está en el Museo Catedral, ya está en el museo de nuevo, ha vuelto en lo que es la sala del asalto, en la sala del asalto anglo-holandés. Ahí en un lateral está esa cruz, en un rincón se conserva esa cruz. Y junto la reliquia del Lignum Crucis que tenemos, que es una reliquia hermosa, que merece la pena verla, porque realmente es una reliquia que está hoy, siempre la tenemos en el altar mayor, arriba en el manifestador, está colocada siempre como catedral de la Santa Cruz. Nos parecía que era el signo, el lugar donde tenía que estar destacado. Finalmente, padre, el nuevo prelado, Monseñor don Rafael Sornoza Boy, ¿le ha dado alguna directriz especial a la hora de preparar o de rescatar alguna fiesta en particular, digamos en relación con el anterior prelado, don Antonio Ceballos? No, los obispos normalmente no suelen dar indicaciones, porque diríamos hay un ritmo ya en lo que sería la vida litúrgica de la catedral que funciona, diríamos, al ritmo normal del año litúrgico. Sí es verdad que Monseñor Sornoza hay otros momentos que está, digamos, él recuperando, y que hace posible, pues bueno, pues a lo largo de este año de la fe, las distintas peregrinaciones que no entran dentro de lo que sería el año litúrgico, ¿no? Si la vida celebrativa de la catedral la marca el año litúrgico de la Iglesia, pero además Monseñor Sornoza sí ha ampliado esos encuentros del obispo con su pueblo en la catedral en distintos momentos, ¿no? Si vimos la clausura del año de la fe, pues bueno, pues no está previsto dentro del año litúrgico esa celebración, ¿no? Y sin embargo, pues hay momentos puntuales donde él señala distintas celebraciones que quiere hacer partícipe. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Padre Rafael nos decía que dentro de muy poco se celebrará el 850 aniversario de la consagración, de la creación de la diócesis de Cádiz. En el año 2017. Pues estaremos muy pendientes, que Dios nos dé mucha salud para poder hacerlo. Una bula de Clemente IV. Pues mucha salud para poder llegar a esas fechas, esperamos a muchísimas fechas más. Gracias nuevamente por acompañarnos, Padre Rafael. Vamos a llegar a la primera parte de nuestro programa, pues con imágenes de la procesión de nuestro Padre Jesús de la Paz en su entrada triunfal en Jerusalén el pasado domingo, concretamente con motivo de la festividad de Cristo Rey. Con nuestro Padre Jesús de la Paz llegamos a la pausa publicitaria, pero ya saben que en 2 minutos volvemos nuevamente. Bueno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ruega por nosotros. Paso. Bueno, y derecha adelante, izquierda atrás. Dos pasitos más. Dos pasitos más. Bueno. Seguimos en el... Un pasito para adelante.